Vamos a sumar estas dos resistencias. ¿Cómo sumo estas dos resistencias? Bueno, se puede ver a simple vista que están en paralelo, ¿verdad? ¿Por qué están en paralelo? Porque comparten dos puntos, ¿verdad? Estos dos puntos, estas dos terminales de esta resistencia están conectadas a estas dos terminales de esta otra resistencia. Comparten dos puntos en común. ¿Ok? Ahora, ¿cómo la sumo? Podría hacer esto. Esta sería la R equivalente de estas resistencias. ¿Es incorrecto o es correcto? Es incorrecto, ¿verdad? La resistencia total de dos resistencias en paralelo puedo averiguarla con aquella fórmula que vimos de R1 por R2 entre R1 más R2. En este caso sería 2 por 2 entre 2 más 2. 4 entre 4. ¿Un qué? ¿Qué se mide la resistencia? En ohmios, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa si yo pongo aquí, en vez de 2, que sean 10? 2 de 10. Igual aquí, ¿verdad? 10 por 10 entre 10 más 10. Esto me va a dar 100 entre 20. ¿Y cuánto me da aquí? 5, ¿verdad? 5 ohmios. ¿Qué pasa si aquí yo coloco 8 y 8? 8 por 8 y entre 8 más 8. 8 por 8, 64. Entre 16. ¿Y aquí cuánto me va a dar? 4, ¿verdad? No sé si ya notaron un patrón. Nos está dando siempre la mitad del valor de las resistencias. Cuando yo pongo dos resistencias en paralelo del mismo valor, tiene que ser del mismo valor, entonces la resistencia equivalente va a ser la mitad del valor de las resistencias. ¿Ok? Si yo pongo, por ejemplo, aquí 2 de 20, yo sé, sin hacer esto de aquí, que la resistencia equivalente de la suma de estas dos que están en paralelo, que son de 20, va a ser la mitad de su valor, es decir, 10 ohmios. ¿Ok? Si yo pongo aquí 2 de 3K, entonces la resistencia equivalente va a ser 1.5K ohmios. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo aquí una resistencia, una R3 de 1K? ¿Ok? Puedo hacer esto. R1 por R2 por R3 entre R1 más R2 más R3. ¿Esto es correcto o no? No, ¿verdad? Es incorrecto. No puedo sumar 3 o más resistencias con esta ecuación. Tengo que hacer el inverso de la suma de los inversos. ¿Ok? Entonces la R total va a ser el inverso de 3K más el inverso de 3K, ¿verdad? Más el inverso de 1K. ¿Sí? Ok, entonces tenemos que
esto nos daría 1 entre 1 sobre 600. Eso sería R total. ¿Ok? El inverso de 1 sobre 600 es darle vuelta a esto, ¿verdad? Le damos vuelta a esto para hacerle el inverso. ¿Ok? Le damos vuelta a esto, sería 600. ¿Ok? La R total sería 600 ohmios. ¿Ok? ¿Qué pasa si tenemos una cuarta resistencia acá? Una cuarta resistencia. Y los valores son 5 ohmios, 10 ohmios, 6 ohmios y 7 ohmios. ¿Cuál es la resistencia equivalente? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con la suma, o más bien con el inverso de la suma de los inversos, ¿verdad? Entonces sería entre 5 más 1 entre 10 más 1 entre 6 más 1 entre 7. ¿Ok? Y la R total sería 1 entre 5 a la menos 1 más 10 a la menos 1 más 6 a la menos 1 más 7 a la menos 1. Elevar un número a la menos 1 es hacer su inverso, ¿verdad? Ok, esto era 1, ¿verdad? Y esta suma me da 64 entre 105. Ok, el inverso, o 1 entre 64 entre 105, o 1 sobre 64 sobre 105, es lo mismo que el inverso de 64 sobre 105. Ok, ¿cuál es el inverso de 64 sobre 105? Es 105 entre 64. Y eso sería 1,64 ohmios. ¿Ok? ¿Qué pasaría si en vez de hacer esto, yo sumo estas dos primero y hago una sola resistencia total de estas dos, hago solo una, y luego sumo estas dos y hago solo una de estas dos, y luego sumo estas totales? ¿Ah? Me debería dar exactamente lo mismo. Vamos a ver. Para sumar dos resistencias en paralelo, entonces puedo usar la fórmula abreviada, que era R1 por R2 entre R1 más R2, ¿verdad? Que sería en este caso 5 por 10 entre 5 más 10, ¿verdad? 5 por 10, 50. 50 entre 15, ¿verdad? Sería 3,33. 3,33. Sería la suma de estas dos. Esta sería la suma de estas dos. ¿Ok? Y esta tiene que ser la suma de estas dos. Sumemos estas dos. 6 por 7 entre 6 más 7. 6 por 7, 42. Entre 6 más 7. Entre 13. Y eso me va a dar 3,23. 3,23 ohmios. ¿Ok? Y ya aquí tengo dos resistencias. Ahora sumo estas dos resistencias.
¿verdad? Entonces sería 3,33 sería 3,33 por 3,23 entre 3,33 más 3,23. Y eso sería 33 por 3,23 entre 3,33 más 3,23. Ok, eso sería 1,64. 1,64 ohmios. Por este otro método me da igual que acá. ¿Ok? Entonces, cuando tengo más de dos resistencias en paralelo, puedo sumarlas todas de una vez, haciendo la suma, haciendo el inverso de la suma de los inversos, ¿verdad? Que es este procedimiento que está acá. O, si no quiero hacer el inverso de la suma de los inversos, podría sumar 2 y hacer un equivalente de esas 2, y luego sumar otras 2 y hacer un equivalente de esas, y si hubiesen más, agarro otras 2 y hago otro equivalente, y luego voy reduciendo, y sumo este equivalente más este equivalente en paralelo nuevamente, y ambos procedimientos me tienen que dar igual.